¿Qué hay de nuevo, viejas? Aquí el 1332 está otra vez con otro video. Hace un año que quería hablarles de este tema que por ciertos motivos no lo pude sacar antes. Pero al final de cuentas eso vale madres. Pues el tema de hoy es sobre las campañas electorales, ya sea de este año o de los pasados. Pues como veo que las cosas siguen igual, daré mi opinión al respecto. Para este video colabora un experto en el tema político de nuestro país. Hola mis hermanos, muchos ya me conocen. Soy Sádico Mercenario. Que en esta ocasión participo en este video con el Antimesías 1332, ahora conocido como Azael 1332. Pero al fin de cuentas eso no importa. Así que comenzamos. Para empezar, y como ya es de costumbre cada año, tanto los partidos políticos como el IFE comienzan con su bombardeo masivo de campañas y todas esas chingaderas por cualquier medio de comunicación existente, cada partido proponiendo alguna mamada con el único fin de que la gente ingenua vote por su cochino candidato, unas más pendejas que otras. Como en este año, será elegir al nuevo presidente municipal y varios diputados. Por lo menos en algunas entidades de la República Mexicana. Y las elecciones se llevarán a cabo el 4 de junio. Las propuestas son la misma cantaleta de siempre. No al aumento en los impuestos, erradicar la inseguridad, más bonos educativos, aumentos a salario, incluso legalizar la mota, entre otras madres. Y uno como el imbécil pero todavía cree en los cuentos de ficción, es el primero en votar pensando que esas propuestas se harán realidad algún día. Sin tener la remota idea de que los propósitos de dicho candidato, en realidad son otros. De esto les hablaré más tarde. Estos sinvergüenzas hacen todo lo posible con el fin de ganarse el voto de cualquier ser sin poder de decisión. Como esa jalada de hacer alianzas o coaliciones entre varios partidos que la verdad es una forma ridícula de tapar el sol con un dedo. Por favor, así ni siquiera a un morro logran engañar. Y de sus anuncios de campaña, ni hablar. Por mi parte, yo siempre he creído que el entretenimiento es una parte sana de nuestras jodidas vidas, pero cada periodo de elecciones, se ha manifestado toda la estupidez e incompetencia de nuestros aspirantes a cargos públicos, quienes han entrado en una guerra electoral de spam ridículo tirándose cagada a lo pendejo. Todavía no han dejado claro cómo es que pretenden realizar todo lo que prometen, ya que es fácil decir que no habrá más inseguridad, pero no cualquier cabrón puede decirte cómo. Lo mismo ocurre con las promesas de más y mejores empleos y sin embargo tampoco son capaces de decir cómo cojones lograrán eso. Han tomado a toda la gente por estúpidos, faltándole el respeto a la democracia que se supone caracteriza a nuestra nación, ya que me parece detestable ver a un montón de pendejos casi a punto de hacer malabares, para conseguir que se les permita seguir con esas pendejadas pero con el destino de nuestros recursos en sus sucias y torpes manos. Eso sí. Cuando esos cabrones doble cara se encuentran en campaña, aparentan ser los buenos samaritanos, que sus votos valdrán la pena. Pero en cuanto ganan las elecciones, mandan completamente a la mierda muchas de las estupideces que soltaron y comienzan a hacer lo que les placa a estas cagadas vivientes en el caso de los alcaldes y gobernadores. Luego vienen los mismos babotas que votaron por estos individuos con sus peticiones. Por ejemplo, que dichas colonias necesitan ser pavimentadas. Y como ese voto de Ameido vive en una privada y además es el típico fanático del fútbol, él prefiere construir un estadio en lugar de hacer obras de pavimentación en colonias que sigue jodidas desde más de 10 años que nadie va a hacer nada. Entonces me pregunto, ¿acaso en esto se van nuestros impuestos? Hablando de impuestos, hace meses atrás, hubo una payasada por parte de ciertas ratas de dos vacas. Tuvieron la genial e innovadora idea para cobrar impuestos según la clase social, en donde dividieron en 4 tipos, la popular, baja, media y alta. Entre mejor sea la clase, será mayor la cantidad de impuestos que pagaría. Es sorprendente ver cómo estas mariconas corruptas buscan nuevas formas de robarle feria a la gente. Me gustaría saber qué opinas al respecto de esto último. Me cago de risa y después de coraje con esas mamadas de pito, no veo cómo sirva esto si los empresarios ricos son capaces de deducir impuestos y recuperar la inversión que es necesaria para que sus empresas crezcan volviéndose monopolios. Entonces la verdadera recaudación se hace con el dinero de la clase media y la clase pobre, porque en este país son las únicas que existen. Solo verás contribuir a los ricos en las campañas de aquellos candidatos de mierda, que estén dispuestos a darles concesiones y convenios que nos perjudican a los demás permitiéndoles a ellos ser cada vez más ricos, aunque tengan la lana que nunca se podrán gastar. Pero definitivamente eso último que mencionas, no es nada comparado con otras tranzas aún más memorables como la de Luis Echeverría, quien estuvo contra de la Carta Magna, creó el derecho a la pensión de los huevones expresidentes hijos de mil putas, mientras que en distintos sectores la están eliminando para los trabajadores que han tenido cerca de 25 años de servicio, contra los 6 que según laboran estas ratas come mierdas. Otra gran putada y cabronada fue la del SAR, gracias al pelón hijo de perra Salinas de Gortari y la pendejada del ranchero traga mierdas llamado Vicente Fox.
Hay otras que se han ido gestando desde tiempos de Echeverría y se han ido consolidando en el presente. Por ejemplo, están las concesiones a extranjeros para explotar nuestros yacimientos petroleros, así como la producción de la energía eléctrica, pero con contratos que solo permiten enriquecerse ellos sin lograr una infraestructura que nos vuelva autosuficientes como lo han prometido, y no lo han conseguido gracias a una pésima administración conveniente para ellos y los empresarios extranjeros, quienes son los únicos que ganan con estos putos convenios. Menos mal que si fuera posible la reelección en nuestro país, no dudo que esos changos como Echete o el Salinas hubieran continuado con sus granjas por más tiempo. De ser así, la historia hubiera sido catastrófica. Si alguno de los expresidentes que fueron héroes nacionales viviera, colgaría de los huevos a todos los mandatarios corruptos de la actualidad. Pero bueno, todavía faltan 2 años para las elecciones presidenciales. Y como se era de esperar, entre comillas, el pinche presidente legítimo mejor conocido como López Mamador, ya se apuntó para candidato. En caso de que no gane, que la verdad Londo haga otra vez su berrinche de contar voto por voto. Eso sería todo un descaro de lo más degradante. Digno de un reality show. Yo, por ejemplo, una de dos. O anularía mi voto con el único propósito de ir de plano, no iría a votar. A ver, sádico, ¿qué piensas sobre esto último que menciono? La propuesta del voto nulo no servirá dado que nuestro sistema se rige eligiendo con base a una mayoría, por escasa que ésta sea, aunque otros se abstengan, los pocos que lo hagan serán los que decidan en apariencia y en cojones va a decidir cómo administrar nuestros impuestos. No votaría por ningún partido en especial, simplemente porque dejan claro que no les importa ni una chingada si el pueblo se anda cagando de hambre, ignorancia y miedo. Una propuesta a mi parecer sobria es aquella en la que cualquier ciudadano que demuestre ser competente pueda registrarse para candidato, ya que si tuviéramos la opción de que cualquier mexicano que quiera ser candidato para cualquier puesto político lo pueda hacer mediante un simple registro, sin tener que pertenecer a un partido político y sin tope de candidatos así como en otros países desarrollados. Creo que los mexicanos votaríamos por la persona que de verdad representa nuestros intereses. Por otra parte, es difícil poder decidir para las personas, debido a la ignorancia en que los tiene sumergidos y la falta de ética de los candidatos para explicar a la gente con palabras claras sin politiquería barata, qué es lo que se supone que harán por el beneficio del pueblo, mismos que hacen posible que exista la economía de nuestro país. Aunque por lo que mencionas, yo creo que también hay mano negra por parte del mentado IFE, o me equivoco. Porque es mucha casualidad que ciertos partidos siempre sean los que más votos tengan y todos los demás tengan pocos votos. Pues de hecho el IFE fue creado originalmente por la supuesta necesidad de tener un maldito organismo que velara porque exista verdadera democracia, regulando a los partidos políticos de mierda en un intento por establecer límites. Pero realmente fue creado con el fin de meter las manos en las elecciones y el de darnos la falsa creencia de que nuestro voto tiene la última palabra. Permiten que existan los actuales partidos políticos y que nos surjan nuevos para mantener las oligarquías. Finalmente el IFE solo sirve para engañar a las mentes enajenadas para que sientan que hay quien los defienda. Por ende el complot es de todos los partidos políticos quienes se turnan el poder haciéndonos creer que se odian a muerte y que algunos luchan por el pueblo solo lanzando injurias y nunca propuestas en lugar de promesas huecas. Si por casualidad me llegara a encontrar a alguna de esas bestias arrieras, primero los rociaría con combustible y les prendería fuego, posteriormente les dispararía en la columna vertebral para dejarlos lisiados, y por último los empalaría a las afueras de Los Pinos o de sus respectivos palacios estatales o municipales, para que sirvan de advertencia a los próximos cabrones que se quieran pasar de pendejos. En el caso de los diputados y senadores, los colgaría en el techo del Congreso después del procedimiento. En conclusión, todo este pedo de las elecciones, ya sea en México o en cualquier otro país democrático, es puro pinche teatro. No se dejen llevar por cada chingadera que les digan. Tampoco quiero sonar como alguien que se queja de no vivir en un país de primer mundo, esta porquería de video es una simple opinión. Esto lo empiezo a decir porque no faltará el pseudo sabiondo que ponga un pendejo comentario tratando de hacerme ver como alguien que no conoce sobre política, como unos ardidos conservadores que postearon tarugada y media en mi video sobre el comunismo. Para todos ellos les digo, su opinión nos importa lo mismo que sus propios culos desgastados después de tanta violación anal. Para las personas con entendimiento que ven el video, al final de cuentas tienen la última palabra. Ustedes deciden si quieren seguir siendo autómatas, o darse cuenta de todo este desmadre. Bueno sádico, aunque se escuche trillado, te agradezco por dar tus puntos de vista sobre el tema en cuestión. Igualmente a ti, camarada. Muy bien que hayas tocado el tema, pues a muchos usuarios no les importa lo que sucede con su entorno, todo esto por culpa de los jodidos distractores, sin ofender. A propósito, ¿y eso de que ahora decidiste sacar un videoblog? Parece que eso ya está de moda, tal vez hable sobre ese tema en un futuro video, pero hasta que se me quite la hueva quizá. Bueno perras sarnosas, nos vemos dentro de 6 meses inactivo.
Antes de irme, me despido recordándole a todos los culeros que la mierda cae de arriba hacia abajo, mientras Abiko los observa desde lo alto.